¿Alguna vez has sentido que una simple frase podría cambiar toda tu vida? Pues fue exactamente eso lo que le pasó a Beatriz, una mujer rica, bien establecida, que creía conocer todos los rincones de su historia. Pero bastó un paseo inocente con su hijo, Juan, y un grito inesperado para que todo se desmoronara. «Mamá, él es mi hermano». Palabras dichas con la naturalidad de un niño, pero que cargaban una avalancha de pasados, secretos y descubrimientos que ni el detective más experimentado habría previsto. ¿Y si te dijera que detrás de esa frase se escondían años de omisión, una traición silenciosa y un hijo perdido que creció en las calles, lejos de todo lo que debería ser suyo por derecho? Difícil de creer, ¿verdad? Pero la vida es así, llena de giros que solo el tiempo o una verdad dolorosa logra desbloquear. Esta historia no es solo sobre paternidad o abandono infantil. Es sobre identidad, reconocimiento familiar, culpa y perdón. Y sí, sobre el valor de enfrentar fantasmas del pasado con el corazón abierto. ¿Qué harías si tu hijo reconociera a alguien que ni sabías que existía? Si descubrieras que el hombre que amaste escondía más que recuerdos. Prepárate, porque este viaje va más allá de un reencuentro familiar. Se sumerge en los dolores invisibles de la desigualdad social, en las grietas emocionales de una familia separada y en la lucha silenciosa de quien creció entre cartones y ausencia. Esta historia te va a atrapar de principio a fin y hasta podría hacerte ver diferente ciertas coincidencias de la vida, listo para entender qué pasa cuando el pasado toca la puerta del presente. Juan, un niño curioso y sensible, caminaba distraído al lado de su mamá, Beatriz, después de un día común. Nada indicaba que esa tarde cambiaría sus vidas. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rafael, un niño de la calle con el rostro cubierto de polvo y los zapatos gastados, se detuvo de repente y soltó la bomba. «Mamá, él es mi hermano». No fue solo la frase lo que congeló el tiempo, fue la certeza con la que lo dijo. Beatriz, tomada por sorpresa, trató de ignorarlo, pero algo en el tono de su hijo caló hondo. Era como si Juan estuviera viendo algo que ella ya no podía negar. Observó mejor. Rafael era ligeramente mayor, pero los rasgos, la mirada, la nariz, la forma de fruncir el ceño, todo era asombrosamente parecido a Juan. Beatriz se quedó paralizada, el corazón acelerado como si acabara de abrir una caja del pasado que ni sabía que existía. Y ahí, su cerebro comenzó a trabajar a 1000 por hora. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si el fallecido Arturo, el hombre que amó y perdió, hubiera dejado más que recuerdos? Lo que parecía solo una frase de niño se volvió un detonante, una señal, un llamado. Es curioso cómo los niños tienen ese radar emocional que los adultos pierden con el tiempo, ¿no? Juan no tenía segundas intenciones, solo sintió. Y tal vez por eso acertó de lleno. Los niños perciben conexiones que nosotros, ahogados en lógica y justificaciones, ignoramos. Su gesto simple y directo fue la chispa que encendió la llama de la verdad que Beatriz buscaría con uñas y dientes. Nada sería igual que antes. Un grito inocente desencadenó una de las mayores investigaciones emocionales de su vida. Este momento, este inicio de la historia, ya nos muestra cuánto pueden cargar los pequeños encuentros de grandes verdades. No hay nada más simbólico que un niño rico, mirando a los ojos de un niño de la calle y viendo a un hermano. Ahí ya está incrustada la crítica social, el destino y el drama familiar. Fue más que una frase, fue el pasado tocando la puerta con fuerza. Pero, ¿qué haría Beatriz con esa intuición infantil convertida en sospecha? Ahí es donde la historia comienza a desarrollarse. Beatriz no era el tipo de mujer que se dejaba llevar por cualquier impresión, pero después de ese día, algo dentro de ella no pudo quedarse quieto. Regresó a casa con el corazón acelerado y una inquietud que ni el silencio logró contener. Por la noche, mientras Juan dormía, revisó cajones,
cajas viejas, carpetas empolvadas, hasta que en el fondo de un armario encontró algo que la hizo detenerse. Una carta, doblada con cuidado, con la letra de Arturo. Solo de ver la escritura sintió un frío recorrer la espina, y ahí comenzaba el florecer de un secreto del pasado. En la carta, Arturo confesaba lo que ella nunca supo, o tal vez nunca quiso saber. Escribió que había cometido un error, un desliz, un momento de debilidad con Luciana, su entonces compañera de trabajo. Dijo que Luciana había quedado embarazada, pero desapareció antes de que él pudiera hacer algo. Fue solo una vez, decía él, una vez que bastó para voltear el mundo de Beatriz de cabeza. Y lo que era peor, él trató de esconder esto hasta el final. Dejó un hijo perdido, un rastro mal resuelto y un hoyo en el pecho de ella. El silencio de su esposo ahora cobraba nuevos ecos. Es impresionante cómo los fantasmas del pasado no mueren. Solo esperan el momento adecuado para reaparecer. Y con Arturo no fue diferente. Aún muerto, estaba más presente que nunca. Beatriz, antes escéptica, ahora enfrentaba la posibilidad concreta de que Rafael no era solo un niño parecido a su hijo. Podía ser, de hecho, parte de su historia. Las palabras de Arturo martillaban en su mente como una confesión tardía, y con ellas venía un nuevo tipo de dolor, el de no haber sido incluida en la verdad desde el principio. El sentimiento de traición emocional era inevitable. A partir de ahí, todo cambió. Beatriz dejó de ser solo una mamá preocupada y se convirtió en una verdadera investigadora de su propio pasado. Cada nota, cada recuerdo, cada conversación con Arturo antes de que partiera cobraba un nuevo significado. Era como armar un rompecabezas con piezas escondidas por la culpa de él. Pero sabía, no podía parar ahí. Si ese muchacho en la calle era realmente su hijo, o medio hermano de Juan, necesitaba estar segura. Y en ese punto, el siguiente paso era claro: hacer la prueba de ADN. Pero lo que encontraría en ese proceso, eso era apenas el comienzo. La decisión de Beatriz no vino por impulso, sino por necesidad. Después de encontrar la carta y revisar las pistas dejadas por Arturo, ya no podía ignorar la verdad que martillaba en su mente. Buscó un laboratorio discreto, de esos que tratan más con gente rica, queriendo saber de traiciones, que madres buscando hijos perdidos. Programó el examen rápidamente, respirando hondo con cada clic. Fue ahí donde entró la parte más difícil: encontrar a Rafael y convencerlo, o convencer a la familia de la calle que lo acogía, de hacerse la prueba de ADN. Y no era solo sangre lo que estaba en juego ahí, era el futuro de todos. Al llegar a la plaza donde Rafael solía quedarse, Beatriz no vio solo a un niño sucio de arena y cansancio. Vio a un niño con ojos iguales a los de Juan, con la misma forma curiosa de observar el mundo. Se presentó con cuidado, se agachó a su altura, habló con respeto y principalmente con verdad. Doña Nilda, quien cuidaba al niño desde bebé, miró profundamente a los ojos de Beatriz y se dio cuenta de que no estaba ahí para causar problemas. Estaba en busca de algo mayor. El diálogo fue tenso, pero sincero. Y, después de algunos días, llegó el sí. El niño aceptó hacerse el examen. El día de la toma de muestra fue silencioso, cargado de emociones no dichas. Beatriz temblaba. Nilda sostenía la mano del muchacho con firmeza y Rafael solo observaba todo con una madurez que no combinaba con sus 7 años. El examen fue rápido, pero el tiempo de espera fue eterno. Beatriz no dormía. Juan notaba el silencio extraño de su mamá y, en el fondo, todos sabían que ese resultado lo cambiaría todo. Y cuando llegó el dictamen, impreso en letras frías y objetivas, decía: 99.9% de compatibilidad genética. Rafael era hijo de Arturo, era hermano de Juan. Sus vidas nunca más serían las mismas. Ahora, para y piensa, ¿cómo lidiar con una revelación así? Beatriz lloró.
Lloró de alivio, de dolor, de miedo y de amor todo al mismo tiempo. Era la confirmación de una sospecha que ya gritaba dentro de ella. Pero con la certeza vinieron los dilemas. ¿Qué hacer con Rafael? ¿Cómo contarle la verdad a Juan? ¿Cómo enfrentar a Luciana, la mujer que desapareció y ahora dejaba rastros por todos lados? La prueba de ADN trajo mucho más que datos científicos. Trajo la responsabilidad de reconstruir puentes que ni sabía que existían. Y trajo también el inicio de un nuevo conflicto. Cuando Beatriz pensaba que lo más difícil había pasado, la vida se encargó de mostrarle que los dolores más profundos aún estaban por venir. La confirmación del examen de ADN trajo un alivio, sí, pero también abrió las puertas para una nueva batalla, esta vez en los tribunales. Luciana, que había desaparecido del mapa por años, resurgió de las sombras con un abogado afilado llamado Antonio Ramiro. Alto, seguro de sí mismo y con una sonrisa disfrazada de cortesía, no vino a conversar, vino a confrontar. Y su primera frase fue como un golpe: «Mi clienta quiere la custodia de Rafael». Beatriz se quedó en shock. ¿Cómo alguien que abandonó a su propio hijo ahora se sentía con derecho a reclamar algo? Pero Ramiro no se conmovía con argumentos emocionales. Presentó documentos, alegaciones de abandono emocional, pruebas de que Luciana había tratado de empezar de nuevo y que Rafael tenía derecho a su madre biológica. Era la ley desnuda y cruda, desprovista de afecto. Y así, lo que podría ser un reencuentro familiar se volvió una disputa judicial. Beatriz, que solo quería acoger a Rafael, ahora era vista como una amenaza, una mujer rica tratando de robar al niño de la madre biológica. Es curioso cómo el sistema, muchas veces, ignora los matices humanos. Nadie veía que Rafael solo estaba vivo y emocionalmente entero porque fue acogido por extraños, ni que Beatriz luchaba por él con más afecto que cualquier papel firmado. Y lo más duro, Juan comenzó a sentir el peso de la tensión en casa. Con cada sobre con notificación judicial, el ambiente se ponía más pesado. Beatriz tuvo que explicarle a un niño de 6 años que tal vez perdería al hermano recién descubierto. Y ahí la cosa se volvió personal. Decidió que lucharía con todo lo que tuviera, aunque eso significara un proceso largo y desgastante. En ese momento, el enfoque cambió. Ya no se trataba de descubrir la verdad, se trataba de proteger lo que ya era verdad en el corazón de todos ahí. Beatriz contrató abogados, reunió testigos, hizo todo como marca el protocolo, pero sabía que en el fondo la mayor prueba estaba en la mirada de Rafael cuando la llamaba por su nombre, en el silencio cómodo entre él y Juan, en los pequeños gestos que solo las familias verdaderas tienen. La custodia judicial se volvió el campo de batalla de algo que debería ser amor, y como toda guerra, nadie salía ileso. Pero Beatriz no era de rendirse, y aún tenía mucho que descubrir. En medio del torbellino legal, emocional y personal, fue Juan quien trajo un soplo de tranquilidad. Mientras los adultos intercambiaban argumentos y documentos, él solo quería saber si podría compartir el cuarto con Rafael. «Puedo darle una de mis almohadas, mamá», dijo, con la dulzura de quien no necesita genética para reconocer a un hermano. Eso desarmó a Beatriz. Se dio cuenta de que, a pesar del dolor y la duda, había algo puro floreciendo ahí, la reconexión familiar. No la que se formaliza en el registro civil, sino aquella que nace en la mirada, en la convivencia, en el cariño simple de compartir juguetes y secretos. Beatriz, que antes cargaba el peso de haber sido engañada, ahora sentía un nuevo tipo de responsabilidad, la de unir a esos dos niños, hijos del mismo hombre, bajo el mismo techo. Era como si estuviera reconstruyendo un hogar con piezas completamente nuevas. Rafael, por su parte, se mostraba cada vez más abierto. Aún había rastros de la vida difícil en las calles, por supuesto, pero su sonrisa ya cargaba más seguridad.
Era como si finalmente hubiera encontrado un lugar en el mundo. Y Beatriz, aunque conmovida, veía en eso un sentido para toda la tormenta que enfrentaba. Curioso cómo, a veces, el amor entra por la puerta del caos. Nadie planeó aquello. Juan no pidió un hermano, Rafael no pidió una nueva mamá, y Beatriz no buscaba reescribir su historia. Pero ahí estaban ellos, conectados por una serie de coincidencias que más parecían destino. La transformación emocional de Beatriz fue profunda. De una mujer que cargaba resentimientos y desconfianza, pasó a ser puente entre dos vidas partidas. Aprendió que el perdón no viene de una petición formal, sino de la disposición de seguir adelante, con ligereza, con compasión, con valor. La casa cambió. El silencio incómodo dio lugar al ruido de juguetes, a las risas contenidas, a las conversaciones alrededor de la mesa. No era un escenario perfecto, lejos de eso. Aún había batallas legales por delante, dudas en el aire, cicatrices abiertas. Pero también había algo raro, la oportunidad real de construir una nueva historia. Beatriz ya no era solo la mamá de Juan, era también guardiana de un nuevo afecto. Y eso, por más que el mundo afuera tratara de etiquetar o cuestionar, solo ellos podían sentir. Y la verdad es que aún había más que descubrir. Beatriz nunca fue del tipo que se conforma con medias verdades. Y con Rafael eso se hizo aún más evidente. Saber que era hijo de Arturo no era suficiente. Necesitaba entender por qué ese niño creció en las calles, quién lo abandonó y qué escondió Luciana todos esos años. Fue entonces que decidió contratar a un viejo conocido, Mauricio, un detective discreto, de esos que hablan poco, pero saben mucho. En pocas semanas trajo las primeras pistas. Rafael fue encontrado envuelto en un trapo azul con una nota simple y cruel. «Cuídenlo, por favor». Eso pegó como un golpe. La historia era aún más dura de lo que Beatriz imaginaba. Doña Nilda y don Adán, una pareja de habitantes de la calle, habían encontrado al bebé y decidieron criarlo como podían. Nada de cuna, niñera o seguro médico, era en el improviso, en la lucha diaria, entre restos de cartón y miradas indiferentes de la sociedad. Y aún así, Rafael creció rodeado de amor genuino. Lo trataron como nieto, aún sin lazo de sangre. Eso dejó a Beatriz en shock. ¿Cómo alguien puede abandonar a un niño y seguir con su vida? Y más que eso, ¿cómo Rafael sobrevivió con tanta dulzura? La investigación personal de Beatriz tomó nuevos rumbos. Comenzó a cruzar nombres, fechas, documentos antiguos de la empresa donde Arturo y Luciana trabajaron juntos. Todo llevaba a una sola conclusión. Luciana desapareció intencionalmente, se escondió y dejó al niño a su suerte. No había accidente, no había error. El abandono era real, y con eso la indignación de Beatriz creció. Al mismo tiempo que sentía pena por Luciana por sus decisiones, sentía rabia y una culpa extraña por haberle dado a Juan todo aquello que Rafael jamás tuvo. Era una mezcla de sentimientos que la consumía, pero una cosa quedó clara: Rafael no era solo un caso de caridad, era parte de la familia, con una historia dolorosa que necesitaba ser respetada. Beatriz entendió que no bastaba acoger, era necesario reconocer y honrar ese pasado. No había forma de borrar los años perdidos, pero había forma de hacer diferente de ahí en adelante. La investigación, más que revelar verdades, sirvió para mostrar el tamaño de la responsabilidad que ahora tenía en sus manos. Y Beatriz, con todo su dolor y valor, decidió que no iba a parar, porque Rafael merecía más que solo respuestas. Merecía justicia y también amor. Beatriz siempre vivió rodeada de comodidad: casa espaciosa, carro con aire acondicionado, café hecho a la hora correcta. El contraste con la realidad de Rafael fue una bofetada silenciosa. Cuando se sentó en la banqueta al lado de doña Nilda y don Adán, sintió por primera vez el suelo caliente bajo las piernas y el olor fuerte de la calle.
Era otro mundo, un universo que antes apenas notaba al pasar en carro. Pero ahí, sentada a la misma altura del niño que su hijo llamaba hermano, Beatriz experimentó algo nuevo, empatía real. No aquella del discurso bonito, la que duele, que transforma. Doña Nilda miraba a Beatriz con desconfianza. Y con razón. ¿Cuántas veces personas como ella ya habían sido ignoradas, maltratadas, expulsadas de plazas por alguien con el mismo perfume caro? Pero la mirada de Beatriz era diferente. No quería quitarle a Rafael, quería entender, compartir, cuidar, y, en ese gesto de escucha, comenzó a surgir un lazo improbable. No entre clases sociales, sino entre madres. Ambas, a su manera, criaron a Rafael, y ambas ahora querían lo mejor para él. Lo que se dibujaba ahí era más que un acuerdo. Era la posibilidad de unión entre dos realidades. La desigualdad social, que antes era fondo, ahora estaba en primera línea. ¿Cómo es posible que dos niños, hijos del mismo padre, hayan tenido infancias tan diferentes? Mientras Juan jugaba en casa con juguetes caros, Rafael enfrentaba frío, hambre, abandono. Pero eso no impidió que los dos se reconocieran como hermanos. Porque el amor infantil, cuando no está contaminado por juicios, ignora las etiquetas de la sociedad. Y eso fue lo que tocó profundamente a Beatriz, darse cuenta de que a pesar de las diferencias, la conexión existía y necesitaba ser preservada con cuidado y respeto. Es ahí donde la historia cobra fuerza. La empatía entre realidades distintas no vino fácil, pero vino con verdad. Beatriz no trató de comprar a Rafael con regalos. Se acercó con humildad, escuchando, preguntando, ofreciendo. Doña Nilda, por su parte, bajó la guardia poco a poco, entendiendo que tal vez la mujer rica del otro lado no fuera una enemiga. Y Rafael solo observaba todo con los ojos grandes de quien vio más de la vida que cualquier adulto. Y tal vez, en ese silencio suyo, estaba la esperanza de que esas dos realidades tan diferentes pudieran, sí, convivir bajo el mismo techo, por el bien de quien más importa, él. Lo que Arturo hizo, o dejó de hacer, seguía resonando como una piedra arrojada a un lago. Las ondas no paraban de expandirse. Cuando Beatriz encontró, en el fondo de una caja, un recibo antiguo de transferencia bancaria para Luciana, la ficha cayó por completo. Arturo sabía del hijo, sabía del error, e intentó, a su manera, compensar con dinero lo que no tuvo valor de resolver con acciones. Ese papel amarillento era más que un comprobante. Era la prueba de que las consecuencias del pasado no resuelto no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para reaparecer. Beatriz sintió todo al mismo tiempo: rabia, frustración, alivio, culpa. ¿Cómo pudo él esconder algo tan grave? ¿Cómo no tuvo el valor de decir la verdad? Tal vez pensó que estaba protegiendo a la familia o protegiéndose a sí mismo. Pero el resultado de eso fue una familia separada, un hijo perdido y ahora dos niños tratando de entender qué los unía. La omisión de Arturo costó caro, y no solo para él. La omisión cobró el precio emocional de Beatriz, la infancia de Rafael e incluso la inocencia de Juan, que ahora necesitaba lidiar con el peso inesperado de la verdad. Este punto es uno de los más fuertes de la historia. ¿Cuántas familias viven tratando de mantener apariencias, archivando historias mal resueltas, pensando que el tiempo va a borrar lo que se hizo? Pero el tiempo no borra, archiva. Y un día, cuando menos se espera, todo sale a la luz. A veces en el grito de un niño, a veces en una carta olvidada. La verdad es que fantasmas ignorados se vuelven monstruos. Y Beatriz lo entendió en carne propia. No servía culpar al fallecido, ni fingir que nada pasó. Lo que quedaba ahora era elegir entre seguir adelante con valor o vivir rehén de secretos que ya no podían esconderse más. La herencia oculta dejada por Arturo no estaba hecha solo de bienes materiales o papeles corporativos. Era una herencia emocional
que Beatriz ahora necesitaba administrar. Y a diferencia del dinero, eso no se resuelve con inventario. Es en el diálogo, en la reconstrucción, en la paciencia. Su decisión de enfrentar todo, lo que dolía, lo que hería, lo que indignaba, fue lo que comenzó a cambiar el curso de la historia. Porque aceptar las consecuencias del pasado no se trata de arreglar lo que pasó, se trata de no repetir el silencio. Y sobre todo, garantizar que los hijos, todos ellos, crezcan con la oportunidad de vivir algo mejor. Rafael, con sus 7 años y silencios profundos, parecía cargar en la mirada preguntas que ni él sabía formular. ¿Quién soy yo? ¿Por qué fui dejado? ¿Quiénes son estas personas que ahora dicen ser mi familia? Es difícil imaginar lo que pasa por la cabeza de un niño que pasó la vida moldeándose a las ausencias. Y aún así, ahí estaba él, tratando de entender su lugar en el mundo. Beatriz observaba esto con el corazón apretado. Sabía que no bastaba decir, eres hijo de Arturo. Era necesario dar tiempo, espacio y afecto para que él mismo descubriera su identidad infantil. Mientras Juan se veía reflejado en fotos de la infancia, Rafael tenía solo recuerdos borrosos de banquetas, miradas desconfiadas y noches heladas. Era otro tipo de memoria. Beatriz se dio cuenta de que no se podía comparar, ni exigir que se encajara en una nueva realidad de la noche a la mañana. La construcción de pertenencia no viene por decreto, viene en las pequeñas cosas, en la hora del café, en el cuidado con la ropa, en la forma de ser llamado por su nombre con ternura. Y aun sin decir mucho, Rafael comenzó a cambiar. Era como si, poco a poco, una raíz comenzara a afirmarse en ese nuevo suelo. Todo este proceso despertó en Beatriz preguntas que van mucho más allá de la maternidad. Comenzó a pensar en cuántos niños viven perdidos, sin saber de dónde vinieron o a quién pertenecen. ¿Cuántos son llevados de un hogar a otro sin sentir nunca que tienen un lugar verdadero? La historia de Rafael era solo una más entre miles, y al mismo tiempo era única. Por eso, cada gesto de acogida de ella era un acto de resistencia contra el abandono, contra el olvido. Era la forma que encontró de decir, tú importas, tienes historia y tienes futuro. La pertenencia no se resume a un apellido o a un resultado de prueba de ADN. Se construye con constancia, con paciencia. Rafael comenzó a verse como parte de la familia cuando se dio cuenta de que era escuchado, respetado y que nadie iba a rendirse con él. Beatriz también se reencontró en este proceso. La mujer que era antes ya no existía. Ahora, más que mamá de Juan, era también puerto para un niño que la vida trajo de forma inesperada. Y eso, más que cualquier herencia, se volvió el legado más poderoso de este viaje. A medida que la historia de Beatriz, Juan y Rafael se desarrollaba, una cuestión se hacía cada vez más evidente. El problema no era solo familiar, era estructural. La sociedad que romantiza la superación de un niño de la calle, como Rafael, es la misma que cierra los ojos al abandono infantil todos los días. Lo que más indignó a Beatriz no fue solo lo que Arturo escondió o lo que Luciana hizo. Fue darse cuenta de que Rafael creció sin que nadie del sistema preguntara por él, lo protegiera o le garantizara un mínimo de dignidad. Su vida dejaba al descubierto las fallas del engranaje social. ¿Cuántos niños como Rafael existen por ahí, durmiendo en cartón, siendo ignorados por las mismas personas que después aplauden finales felices en Internet? Beatriz se vio ante una crítica silenciosa, pero profunda, a esa estructura desigual que protege a unos y olvida a otros. Mientras Juan crecía rodeado de cuidados y privilegios, Rafael luchaba diariamente por atención, por comida, por afecto. Y eso no fue accidente. Fue consecuencia de un modelo social que elige quién merece cuidado, con base en el código postal, en la ropa o en el acta de nacimiento. La historia también lanza una mirada sobre las estructuras familiares convencionales. ¿Qué define a una familia? ¿Es la sangre?
¿El nombre en la credencial? ¿La custodia legal? ¿O es el cuidado constante, la presencia, el amor sin condición? Rafael no tuvo nada del primer grupo, pero recibió todo del segundo, de doña Nilda y don Adán. Y ahora, al lado de Beatriz y Juan, encontraba otra forma de lazo, el de la elección afectiva. Esta ruptura de patrón es poderosa. Muestra que la verdadera familia no es una fórmula lista. Es un organismo vivo, que se adapta, que acoge, que reconstruye. Por último, está la figura del abogado Antonio Ramiro, que simboliza el lado frío de la ley. Aquel que opera con argumentos técnicos, pero ignora el bienestar emocional. Él es el rostro de la estructura que ve a un niño como pieza de proceso, no como ser humano. Y eso es lo más aterrador. El video no grita indignación, pero susurra verdades duras. Y en ese susurro nos hace pensar, ¿cuántos Rafael están siendo tratados como números mientras el mundo firma papeles pensando que resolvió todo? Tal vez sea hora de repensar no solo leyes, sino la mirada que damos a las historias que creemos entender. La historia de Beatriz, Juan y Rafael es de esas que quedan resonando en la mente aún después de que el video termina. Después de todo, ¿cómo enfrentar los secretos que el tiempo insistió en esconder? ¿Cómo reconstruir lo que fue roto por omisión, abandono y desigualdad? Si llegaste hasta aquí, probablemente sentiste, en algún momento, que esta historia también conversa con partes tuyas, aquellas que ya se cuestionaron sobre identidad, pertenencia o la fuerza de la verdad. Ahora queda la pregunta, ¿qué harías en el lugar de Beatriz? ¿Tendrías el valor de revisar el pasado, de enfrentar una batalla judicial por el hijo de otra mujer, de abrir espacio en el corazón y en el hogar para un